Buenos días, muchachos, ¿cómo amanecen? Buenos días. ¿Y usted? Bien, gracias. Mm, Bueno, a ver, entonces nos habíamos quedado por acá. Mm, bueno, comentar algo que de pronto no quedó como muy claro ayer. Y es este cuento de la reacción de saponificación. Lo que pasa es que algunos lípidos, cuando usted los somete en estas condiciones reactivas en presencia de agua e hidróxido de sodio, y en algunas situaciones hay que calentar para poder efectuar la reacción, ¿cierto? Entonces se presenta una reacción de hidrólisis como la que vimos por allá, con los derivados de los ácidos carboxílicos, en específico los ésteres. Entonces se presenta una reacción que sigue ese mecanismo, ¿cierto? Y al final pues se nos va a producir pues unas sales de carboxilato, ¿cierto? Unas sales básicamente. Resulta que esas sales, pues en este caso, en el caso de los triglicéridos, por ejemplo, se produce una mezcla que conocemos hoy en día como jabón, ¿cierto? Claro que no es el único tipo de detergentes como tales que existen ahorita en el mercado, ¿listo? Y también se obtiene como producto pues el glicerol, un producto pues de regreso, de retorno, ¿cierto? Bueno, ahorita les digo, les muestro otros tipos de jabones, ¿cierto? Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Que los lípidos, estructuralmente hablando, pues tienen una parte que es no polar, una parte que es polar, listo. La parte no polar también se le conoce como parte hidrofóbica, listo. Mientras que la parte polar también se le conoce como parte hidrofílica. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder, muchachos? Pues sucede que, por ejemplo, los ácidos grasos, por poner un ejemplo, cuando usted tiene muchas moléculas de ácidos grasos entre sí, ellas tratan de acoplarse una, entre ellas mismas, de tal manera que se pueden distinguir algunos tipos de estructuras. ¿Listo? La más sencilla de ellas, pues son las micelas, ¿listo? A ver, yo pongo esto más grande, ¿vale? Donde la parte hidrofílica queda en el exterior y la parte hidrofóbica queda en el interior. Esto de qué depende del tipo de solvente que se esté utilizando. ¿Listo? Para que quede esta micela formada tal como está ahí en la imagen, se necesita que el solvente sea polar. Listo, cuando el solvente es polar, entonces la micela adopta esta estructura en específico. ¿Vale? Eh, También se pueden formar liposomas. Listo, donde tenemos parte hidrofílica por fuera, parte hidrofílica en el centro. Listo. Y en medio de las dos, entonces vamos a tener la parte hidrofóbica del lípido, pues como tal. Listo. Los liposomas no son nada más que nada menos que una bicapa lipídica, que es la base estructural que utilizan hoy en día las membranas celulares. ¿Listo? A esto acóplele usted proteínas, acóplele eh, lipoproteínas y eso sí, y
ya tiene que una bicapa lipídica en toda regla. O bueno, una membrana celular en toda regla, perdón. Debido también pues a este arreglo para formar micelas, por ejemplo, es que se le atribuye pues sus propiedades limpiadoras a los detergentes como tal. ¿Listo? De donde todo lo que es orgánico, todo el mugre pues que sea orgánico, pues, va a quedar atrapado en la parte hidrofóbica, en la parte central pues de la micela, mientras que todo lo que sean compuestos polares van a quedar adheridos a la superficie, que es la parte hidrofílica. ¿Listo? Entonces gracias a eso es que se puede, que los detergentes pues pueden limpiar, básicamente. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de los detergentes que se derivan directamente de esta reacción? ¿Listo? El problema radica, ya se los voy a dibujar, radica en que el agua potable tiene es básicamente una mezcla de un montón de cosas. Como dato curioso, no sé si lo sabían, el agua potable de Medellín es ácida, por si no lo sabían. Tiene un pH de más o menos 5, 4,5, algo así. No recuerdo bien el dato, pero es ácida. Bueno, entonces les decía que el agua potable pues básicamente es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con algunas de esas cosas? Cuando en el agua potable encontramos calcio disuelto, encontramos, si mal no estoy, también magnesio e hierro. No recuerdo cuál de los dos es, o si es con los dos. ¿Qué va a suceder con estos iones cuando se asocian con los grupos carboxilato que provienen de un detergente que se obtiene a través de esta reacción que recibe el nombre de reacción de saponificación? Pues básicamente pierde su solubilidad en agua. Así de sencillo. ¿Listo? Por ejemplo, un carboxilato que se asocie con calcio, por ejemplo, automáticamente va a perder su solubilidad. ¿Y eso en qué lo afecta? En todo, porque ya no podría formar micelas y por lo tanto pues no podría efectuar su acción limpiadora, como la conocemos. Listo. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como aguas duras. Listo. Aguas que tienen un contenido alto de calcio, magnesio y no sé qué más cosas. Se le conoce como aguas duras. Entonces, las aguas duras, pues, suelen dañar prácticamente pues, los jabones. ¿Listo? No sé si a alguien de acá le haya sucedido pues que se va para otro lugar de donde reside actualmente y, y va notando cuando se lava las manos, por ejemplo, cuando se baña, que al jabón como que le cuesta, como que le cuesta un poco más, ¿cierto? Eso quiere decir que esa agua que está pues que está saliendo pues del grifo es un agua más dura que acá en Medellín, por ejemplo. Entonces, debido a eso, a esa dificultad con ese tipo de detergentes, es que se han sintetizado otros tipos de detergentes. ¿Listo? Que no tienen esos problemas. Como es, por ejemplo, el caso del cloruro de benzalconio, el enoxinol, el lauril sulfato de sodio, que se lo utiliza mucho en la fabricación de champús, el gardol, por ejemplo. ¿Listo? Muchas casas farmacéuticas se han dedicado a la síntesis y el desarrollo de sus propios detergentes, precisamente para poder ofrecer
mejores productos. Bueno, ya también les había comentado la existencia de los fosfolípidos. Listo, que básicamente son de dos tipos. Este es otro tipo de lípidos, pues, derivados también del triglicérido. Listo. Entonces los hay de dos tipos que son los glicerofosfolípidos y las esfingomielinas. ¿Listo? Los fosfolípidos como tales pues se clasifican porque tengo esto aquí repetido. Bueno, los fosfolípidos pues como tal yo creo que eso es mejor dibujarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con los fosfolípidos? Bueno, los glicerofosfolípidos. Pues a ver, pues son derivados del glicerol, ¿listo? Vale. Y estos OHs pues también van a participar en la esterificación ¿con qué? Con ácidos grasos, con la gran diferencia que seguro, seguro uno de ellos pues va a participar en una fosforilación, ¿listo? De donde uno de estos grupos OH pues va a ser reemplazado por un grupo fosfato. ¿Listo? Seguro, seguro, uno de esos tiene que ser reemplazado por un fosfato. Los otros sí pueden ser reemplazados pues sustituidos por un ácido graso, ¿vale? En cambio con las esfingomielinas pues sucede otro asunto. Antes de pasar allá, entonces aquí les muestro algunos ejemplos de fosfolípidos, ¿cierto? Está, por ejemplo, el ácido fosfatídico, listo, el de la fosfatidilcolina, que es otro tipo de fosfolípido. Entonces miren que no solamente, el fosfato no se queda quieto como tal, sino que uno de sus oxígenos puede proceder pues a la sustitución de otros tipos de moléculas, ¿cierto? Como el caso de la fosfatidilcolina o la fosfatidiletonolamina. Listo. Acá. La fosfatidilcolina, miren lo que se le agrega. Listo. Y así sucesivamente. Listo. Bueno, ¿qué pasa con las esfingomielinas? Bueno, resulta que las esfingomielinas cumplen una función celular de recubrimiento muy, muy importante. Listo. Todos hemos visto un cable. ¿Sí o no? O ya se me durmieron. No, no. Acá estoy. Soy yo. Sí, por lo menos pues. Entonces, pasa lo siguiente. No, esto es mejor hacerlo de esta manera. Esto, porque la tanta lidia coger las formas. Eso. Entonces tenemos el núcleo que sería un alambre de cobre básicamente, ¿cierto? Y alrededor del mismo pues vamos a tener una cubierta. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, y es que esto le vamos a dar un relleno diferente, pero no encuentro. Ajá.
Relleno de acá. Ahora sí. Y esto mandémoslo para el fondo. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que sea la función que cumple ese recubrimiento plástico que tienen los cables? Profe, buenos días. Para evitar, profe, el contacto. No, ¿Usted cree que eso es más una función o tiene más una función de protección hacia hacia los seres humanos? profe, yo pienso que es protección hacia uno. Entonces, ¿por qué los cables de alta tensión no la tienen? Ah, no, sí, no sé. Bueno, porque ya la gente sabe que por ahí se puede arrimar. Eso lo necesitan para que pueda electrocutar los ganados, las cosas así. Entonces, por eso no lo recubren. Ujú. ¿Qué piensan los demás? Pues yo creo que es protección para el de adentro. Mm, ¿Por qué? Para que no se dañe esa cadena, ¿no, profe? Mm, ¿Será que lo buscamos? Busquémoslo. A ver qué aprendemos. Ajá. Bueno, por aquí comentan algo al respecto. Los recubrimientos proporcionan a un cable eléctrico protecciones eléctricas o mecánicas. Los más importantes son aislamiento, semiconductor, pantalla metálica, relleno, asiento, armadura y cubierta. En el aislamiento se coloca un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas. Para evitar fugas de corriente. Ojo pues, que aquí no nos están hablando de nada de protección hacia las personas. Las condiciones ambientales y climáticas o los contactos con agentes agresivos, así como la falta de cuidado en la aislación, manejo y conservación, son las causas principales que limitan la vida de un cable. Los aislamientos se clasifican en dos grandes grupos, termoplásticos y termoestables. Los aislamientos termoplásticos más usuales en la fabricación de cables son PVC, Z1 que son poliolefinas, polietileno, poliuretano y teflón. Ujú. En cuanto a los termoestables son etileno propileno, propileno reticulado, acetato de etilvinil, silicona, PCP que es neopreno y SBR que es caucho natural. Ajá. Aquí son muy claros. Cumple funciones de protección hacia el cable. Listo. Evita fugas de corriente, que es la más importante. Ella es donde yo quería llegar. ¿Cómo así que fugas de corriente? Alguien que me explique eso.
No se le ocurre nada. No, profe. A ver, ¿usted qué fue quien lo comentó? Eh, este asunto de las cercas eléctricas para los animales. ¿Qué pasa cuando un animal entre en contacto con uno de esos cables? Profe, Profe, le pasa una corriente. Y eso no es una fuga, básicamente. una pequeña corriente. Y eso, No. eso básicamente es una fuga. Profe, y eso tiene su misterio, usted sabe. ¿El qué? Esas fugas, digámoslo así como usted lo dice. Ajá. Porque es que si uno medio lo toca, bloom, de una, eso tira el corrientazo, pero si usted lo coge apretado, Pero eso no es tan así. no es tan agresivo. No, no, eso no es tan así. A ver, si usted está haciendo contacto directo con el suelo, completa el circuito. Y eso hace que le pase corriente. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si usted tiene unas botas que lo aíslan del suelo, no tiene por qué pasarle corriente a usted. A no ser que usted con la otra mano esté completando o con alguna parte de su cuerpo esté completando el circuito de conexión a tierra. Y que por eso es que los animales se electrocutan, ¿cierto? Sienten pues el toque eléctrico. Pero básicamente es eso, ese es el principio. Si usted con alguna parte de su cuerpo completa el circuito de conexión a tierra, se electrocuta, si no, no. Se los digo por experiencia propia. Pero es que a mí también me pasó, yo casi me mato con una cerca de esos. Eso coge muy bueno. Pero fue muy charro porque yo iba montada en el caballo. Sí. Y la agarré y el que sintió todo fue el caballo. Sí, usted sintió un poquito, me Ujú. imagino. Pero porque usted en ese momento era parte del circuito. Sí, pero uy, no, profe, no se lo deseo a nadie. Ajá. Entonces, ojo que el cable, el recubrimiento del cable no es para proteger a la gente, es para proteger el cable como tal. ¿Listo? Y para evitar fugas. ¿Por qué fugas? Porque es que imagínense lo siguiente. Los electrones, que eso es lo que se conduce ahí, los electrones pasan es por la superficie, no por el centro, no necesariamente por el centro. La gran mayoría de la corriente eléctrica que se conduce por un cable eléctrico se conduce por la superficie. Y por eso es que vemos que algunos cables tienen un montón de hebras por dentro de cobre. La función de eso es básicamente, pues, una, darle más elasticidad, ¿cierto? Más flexibilidad al cable. Y la otra es para aumentar la superficie, o sea, es decir, para que pueda conducir más corriente. No sé si ustedes conocen el cable duplex. ¿En qué, profe? El cable duplex, el de toda la vida. No, profe. No. Pues, o sea, el de las antenas, el de del cable que pasa pues por las casas. Mm, Es que son dos cablecitos pegados, profe. que eso tiene un montón de hebras por dentro. Ah, pero por dentro, pero que normalmente son dos. Ujú. La intención de todo ese montón de hebras son las que ya les comenté, que es una darle flexibilidad y la otra pues poder conducir más corriente. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona esto con las esfingomielinas? Pues resulta que las esfingomielinas son básicamente un recubrimiento, ¿cierto? De las neuronas y ya está más que demostrado que la función que tienen las esfingomielinas es precisamente actuar como un aislante y
se ha visto, o sea, eso ya está más que estudiado, se ha visto que neuronas que no tengan esfingomielinas prácticamente no pueden conducir impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque la corriente pierde. Pues claro, y eso tiene todo el sentido, porque es que tenemos las neuronas están inmersas en qué, básicamente agua, ¿cierto? Y ya sabemos que el agua en las condiciones pues que tenemos adentro en el cuerpo, pues es muy buena conductora de electricidad. Entonces, ¿a qué voy yo? A lo siguiente. Y es que aquí tenemos una conexión con el tema anterior. Yo sé que todos ustedes son conscientes de algo que se ha venido presentando desde hace años con todo este tema del consumo de glucosa, de azúcar, ¿cierto? Y en el mercado pues han salido pues algunas alternativas para poder endulzar los alimentos, que son los llamados endulzantes, ¿cierto? Resulta que algunos de ellos, en este momento no recuerdo cuáles, o cuál en específico, cuando se metaboliza en el cuerpo, esto sí está rayando, sí, endulzante. Cuando se metaboliza, es decir, cuando se degrada en el cuerpo, produce ácido fórmico. ¿Listo? ¿Cuál es el problema del ácido fórmico? Y es que el ácido fórmico ataca las esfingomielinas. ¿Listo? Que recubren precisamente. ¿Cómo es que se llama esta parte, muchachos? Yo no he podido con esto. Este es el axón, sí, este es el axón. Que recubre el axón pues, de las neuronas. Y ya sabemos que una neurona, un axón sin su esfingomielina, pues no puede conducir apropiadamente los impulsos nerviosos de la misma. Así de sencillo. Es decir, se causa un cortocircuito. Eso a nivel celular. A escala de nosotros, ¿cómo se manifiesta eso? Con todos los síntomas similares, parecidos, casi iguales, de un lupus. Así de sencillo. Entonces es muy, muy fácil porque es que se necesita que el personal de salud encargado, el profesional de la salud encargado de dar ese diagnóstico, ya haya tenido contacto con este mismo tipo de patologías y haga una prueba adicional precisamente para descartar propiamente hablando el lupus. De lo contrario, usted lo diagnosticará con un lupus. Cuando usted lo que necesita es parar el consumo de ese endulzante. Así de sencillo. Ese era el dato que les traía yo al respecto, por si no lo sabían, pues. Si lo sabían, mejor. Bueno. Comentemos algunos otros tipos de lípidos, por lo menos mostrémoslos. Tenemos los esteroides, listo. Que básicamente los esteroides funcionan en el cuerpo como, ya sea como hormonas emulsionantes y como estabilizantes de la membrana celular. Es el caso del colesterol, por si no lo sabían. El colesterol cumple una función celular muy importante y es que ayuda a la estabilización de la membrana celular, por si no lo sabían. ¿Listo? Entonces, quieranlo o no, necesitamos del colesterol. También tenemos algunos grupos de esteroides que vienen en tripletas, ¿listo? Que es el caso de los estrógenos y de los andrógenos. La presencia de estos dos grupos en el cuerpo
hace grandes diferencias fisionómicas, hace grandes diferencias en el funcionamiento de la corteza cerebral. Eso ya está más que demostrado. Listo, que la corteza cerebral de las mujeres funciona muy diferente a la corteza cerebral de los hombres. Listo, y todo causado ¿por qué? Por estas hormonas. Listo. Mm, aquí está la molécula del colesterol. Aquí tenemos otros tipos ¿de qué? De esteroides. Listo, algunos de ellos se utilizan en el tratamiento con estrógenos. Listo, como es el caso del etinilestradiol, como es el caso, por ejemplo, bueno, de este otro, ¿cierto? También tenemos este otro esteroide. También tenemos el caso de las prostaglandinas, ¿listo? Que básicamente las prostaglandinas son tres grupos de compuestos, ¿cierto? Uno utiliza como base un ciclopentano, perdón, otro un ciclo muy parecido al pirano, que ya lo veíamos, ¿cierto? Otro utiliza esta seccioncita de acá como parte pues segura de su estructura, ¿vale? Y resulta que las prostaglandinas pues básicamente son derivados de ácidos grasos y desempeñan importantes funciones pues en el cuerpo en la regulación de algunas funciones como lo son por ejemplo la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, respuestas inflamatorias ante la presencia de algún tipo de alérgeno. También tienen cabida en la actividad del sistema digestivo y en la inducción del parto, como es el caso del misoprostol. Listo, por si no lo sabían, yo estoy seguro que sí. También es el caso de los terpenos. Listo. Resulta que los terpenos son compuestos orgánicos derivados del isopreno. Listo, el isopreno, a ver si le doy a la estructura. El isopreno tiene básicamente esta estructura. Entonces, coja usted un montón de, este- de estas unidades y condénselas entre sí, es decir, hijo de la, únalas, listo, entre sí. Entonces comienza usted a formar un montón de compuestos llamados terpenos, listo. Entre ellos, bueno, los terpenos principalmente son de origen natural, de origen vegetal, listo. Es el caso, por ejemplo, del limoneno, que lo encontramos principalmente en la cáscara de los limones, las mandarinas, las naranjas. Y el limoneno es básicamente ese aceitico que le queda a uno en los dedos impregnado cuando uno eh, aplasta pues manualmente pues una cáscara, ya sea un limón o una mandarina, por ejemplo. Es el caso del mentol, que lo encontramos en las hojas de la hierbabuena, por ejemplo. Es el caso del felandreno. ¿Ese dónde es que se encuentra? ¿Alguien sabe? Primera vez que lo escucho. ¿Es en serio? Sí, profe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El felandreno lo encontramos en las hojas de los eucaliptos. Y el gerandión lo encontramos en las rosas, en los pétalos de las rosas. ¿Listo? Cumplen diferentes funciones bioquímicas. Mm, y... Ah, yo me había olvidado del caroteno, del betacaroteno. Ese sí lo deben de conocer, pues. O tampoco. Pues yo no, profe. Como que no. A ver, cuéntame, ¿cuál es? A ver si de pronto por otro lado lo conocemos. Por el El, sobrenombre. el betacaroteno es producido por las células de la piel
tras una exposición al sol. Ese es el que le da a uno el colorcito de bronceado, básicamente. Entonces aquí, pues, más que todo como una reflexión práctica pues del asunto. Y es que, a ver, si ustedes pretenden, déjenme, ese zumbidito es de quién, es mío, raro. O sea, ¿cuál zumbido? Yo no escucho nada. Sí, aquí estoy escuchando un zumbido. Debe ser yo. Ah, tarara, sí, el único que tiene el micrófono abierto soy yo. Bueno, quién sabe dónde tengo un corto yo. Bueno, la cosa con el beta caroteno, el sol, el paseo a la playa y llegar bien bronceados tiene su truco. Eso tiene su truco. ¿Cuál es la recomendación? Y es que una vez al día, 2 semanas antes de ir al paseo este tan anhelado, eh, bueno, claro, si esa es su intención, llegar bien bronceado, bien bronceada. Entonces, cada día, durante 2 semanas previas antes del viaje, tómese un batido de zanahoria. ¿Listo? Eso lo que va a hacer es que la cantidad de betacaroteno presente en las células de la piel se incremente considerablemente y se pueda sostener en el tiempo, pues, ¿cierto? Entonces, de esa manera, cuando usted se broncee, pues va a adquirir un color bronceado muchísimo más bonito, más uniforme, listo, y se le va a mantener por mucho más tiempo. Ahí es donde está el truco, listo. Bueno, hablemos de los aminoácidos, muchachos. Eh, por el solo nombre podemos inferir que los aminoácidos son compuestos orgánicos que tienen un grupo amino y un ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces tenemos un ácido carboxílico por un lado, listo, y tenemos un grupo amino por otro, ¿vale? Estructuralmente hablando, se conocen 3 tipos de aminoácidos. Tenemos los alfa aminoácidos, tenemos los beta aminoácidos y tenemos por otro lado los gamma aminoácidos. La gran mayoría de aminoácidos que actualmente se conocen son del tipo alfa aminoácidos. ¿Listo? Y no son pocos los que se conocen. Actualmente se conocen entre los 3 grupos estructurales de aminoácidos, se conocen alrededor de unos 500. ¿Listo? Pero la gran mayoría de ellos son alfa aminoácidos. De entre los alfa aminoácidos, exceptuando el caso de la glicina, sí, ese es un video, véalo acá. Y proviene de alguno de ustedes. Pero es que no sé quién es. Si todos tienen el micrófono cerrado.
¿Será algún tipo de Pero retroalimentación? usted tiene un oído biónico. Yo no escucho nada. Eh, Algo muy peculiar con mi audición, y es que yo no tengo el 100% de la audición y aún así tiendo a escuchar muchísimo más que el promedio de la gente. Pues yo me he dado cuenta de eso y me han dado... Ahí se quitó. ¿Sí vieron que se quitó el zumbido? Pero Sí. yo no sé cuál fue la fuente de eso. Bueno, en fin. Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, sí. Sí, es que por allá tenía yo como... ¿Como qué? ¿Como cuánto era? Como 12 años. 11, 12 años. No, tenía menos. Yo que tenía menos, tenía 10 años. Producto de una gripa mal cuidada, a mí me comenzaron a dar unos episodios de otitis. La otitis, para quien no lo sepa, consiste en una inflamación del conducto auditivo, ya sea externo, medio o interno. La peor es la otitis que afecta a lo interno. Bueno, la cosa es que cada vez que a mí me da gripa me da otitis. O sea, eso era seguro. Seguro que me da otitis en los dos oídos. La cosa es que esas otitis me conllevaron a mí a una obstrucción de los canales auditivos. Por si ustedes no lo saben, nosotros tenemos una serie de pequeños canales, pequeños tubitos que conectan los oídos con la nariz y la garganta. ¿Listo? Y esos conductos básicamente nos ayudan a mejorar nuestra audición. ¿Listo? Principalmente pues a escuchar cosas que suceden dentro de la nariz y que suceden en la garganta. ¿Listo? Eso nos ayuda mucho, sobre todo con el habla, para modular un poco pues el volumen de lo que hablamos. Es por eso que el primer síntoma de una persona que esté perdiendo visión es que habla muy fuerte, ¿cierto? Y muchas veces la gente ni se percata de eso, que es que habla fuerte es porque tiene un problema de pérdida de audición. ¿Listo? Bueno, la cosa es que yo comencé a notar que no escuchaba cuando una persona que me hablaba con cierto tono y desde ciertas direcciones. Entonces decidí consultar 4 años después de que tuviera yo todos esos episodios pues, de otitis, porque al fin y al cabo pues se calmaron. Pero todo fue derivado de eso, de una gripa mal cuidada. Y la cosa es que me hicieron una videometría y me dijeron, efectivamente usted está perdiendo visión. Y me hicieron una evaluación más profunda y se dieron cuenta que es que yo tenía esos conductos obstruidos. Entonces me hicieron una cirugía. ¿Para qué? Para destaponarlos, me pusieron conductos sintéticos que con el paso del tiempo pues se cayeron solos, por sí solos. La cosa es que después de la recuperación de qué, de mucha parte de mi audición, el otorrino sí me dijo a mí, a ver, usted recuperó mucha parte de su audición, pero no así, no tiene el 100%. Y yo sí le pregunté, doctor, ¿y ese pitido que yo siento actualmente en los oídos qué? Él me dijo, usted ya se queda por el resto de su vida con ese tinnitus. ¿Y por qué llegamos a eso? Ah, sí, por el zumbido. Bueno, entonces les decía que estructuralmente hablando hay tres tipos de aminoácidos. De entre los más de 500 que se conocen actualmente, la gran mayoría de ellos son alfa-aminoácidos. De entre los cuales, exceptuando a la glicina, todos, absolutamente todos son moléculas quirales. ¿Listo?
Sucede que debido a la presencia del ácido carboxílico, entonces un aminoácido se comporta como un ácido y debido a la presencia de... Tengo activado el borrador, sí, efectivamente. Entonces les decía que debido a la presencia del ácido carboxílico, entonces se comporta como un ácido y debido a la presencia del grupo amino, entonces se comporta como una base. Listo. Si en la estructura de un aminoácido pues encontramos dos ácidos carboxílicos, se va a comportar preferiblemente o preferentemente como un ácido. Si encontramos dos o más grupos amino allí presentes en la estructura, entonces, bueno, no necesariamente pues acá principalmente estamos hablando en ese momento de la R, listo, de lo que podemos encontrar en la R. Si encontramos más, en términos generales, más de dos o más, perdón, grupos amino, entonces estaríamos hablando de un aminoácido que se comporta preferentemente como una base. ¿Listo? Entonces, debido a eso es que entre los aminoácidos se distinguen tres clases. ¿Listo? Los aminoácidos de comportamiento ácido, los de comportamiento básico y los neutros. Pero es básicamente debido a la cantidad de ácidos carboxílicos y de grupos aminos en la estructura. ¿Listo? Debido también a la presencia de este grupo ácido carboxílico y de este grupo amino, entonces decimos que los aminoácidos se comportan como anfóteros. ¿Listo? Es decir, que dependiendo pues de las condiciones del medio, se pueden comportar como un ácido o como una base, según cómo se facilite su comportamiento. ¿Listo? Bueno, algo de la historia. Tenemos por acá que en 1806 se descubre la asparagina, que fue el primer aminoácido aislado y estudiado, que se obtuvo a partir precisamente del jugo de los espárragos. Por allá en 1820 se aisló la glicina a partir de derivados alimenticios de los animales. ¿Listo? En 1918, yo creo que de esto ya habíamos hablado, que se descubrió pues la cepa NY18 de la gripe española y que la única diferencia que había entre la NY18 y la SC18, que fue la cepa original, radicó en la presencia de un único aminoácido. Listo, un único aminoácido pues que diferenciaba pues a ambos virus y que eso le otorgó a la NY18, a esa cepa, una mayor infecciosidad. Listo. Por allá en 1952 aparece Stanley Miller con algo muy, muy bacano. Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. Pero no, yo quiero es Google. De buscar a mí no me termina de gustar. Stanley Miller y a ver si hay algún video de su experimento. Que eso es lo que me interesa. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Una pestaña. Acá. John. Me confirman si ven y escuchan. ¿Usted está buscando una residencia permanente? Sí, No, no profe. estoy buscando residencia y no me interesa.
Bueno, ¿están Claramente viendo? declarado presenta. ¿Qué fue el experimento de Miller-Urey? En el pasado se pensaba que si se dejaba comida fuera a podrir, criaturas vivas como gusanos e incluso ratas simplemente aparecerían de la nada. A O sea, una aparición espontánea. Esa era la creencia en ese entonces. esto se le llamó generación espontánea. Una serie de experimentos a partir de los años 1600 refutó esta idea, y en los años 1800 se propuso una nueva ley científica. La vida solo proviene de la vida. Es cierto que las ratas, gusanos e incluso los microbios son demasiado complejos para simplemente aparecer de la nada, pero en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. En ella, él sugirió que bajo ciertas circunstancias adecuadas, criaturas relativamente simples pueden gradualmente dar lugar a criaturas más complejas. Dada esta información, los filósofos comenzaron a preguntarse, ¿es posible que formas de vida simple puedan provenir de la materia inerte? Y en vez de aparecer de la nada, surjan a través de un proceso gradual y natural parecido al que ocurre en la evolución biológica? El propio Darwin mencionó esta idea en una carta a un amigo. Pero sí, y oh qué gran sí, escribió. Pudiéramos imaginar que en algún pequeño estanque tibio, con todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor, electricidad, etc., se haya formado químicamente un compuesto de proteínas listo para someterse a cambios aún más complejos. En 1924, el bioquímico ruso Bueno, claro, estaba aquí hablando con esta vaina apagada. No solamente se necesitarían proteínas, sino que también se necesitarían lípidos y carbohidratos. Alexander Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida. En él expuso sus ideas sobre una progresión gradual de la química simple hacia células vivas. Oparin imaginó al océano antiguo como una sopa primordial, una rica colección de moléculas complejas producidas por reacciones químicas naturales. En esta sopa podrían ocurrir más reacciones que con el tiempo podrían producir células vivas. En aquella época, el pequeño estanque tibio de Darwin y la sopa primordial de Oparin eran realmente solo especulación. Estas ideas estaban fundadas en conocimiento de la química y la biología, pero no podían ser consideradas hipótesis científicas legítimas, pues nadie había encontrado aún una manera de probarlas o observarlas. La ciencia, después de todo, es el estudio de los hechos observables y una conversación constante sobre la interrelación entre estos hechos. Las reacciones químicas, como las propuestas por Darwin y Oparin, no se espera que dejen un registro fósil observable. Sin tener fósiles que puedan ser examinados o una máquina del tiempo para ir al pasado y observar lo que pasó, ¿cómo pueden los científicos comenzar a estudiar el origen de la vida? En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. ¿Podríamos? Básicamente estaba en búsqueda de tema de su tesis doctoral. Básicamente. Lo que pasa es que en ese entonces los estudiantes de doctorado básicamente estudiaban un año o dos materias comunes y corrientes como la que estamos terminando de estudiar nosotros. Y en el último año, los últimos 2 años básicamente del doctorado, pues ejecutaban la tesis doctoral, la escribían y la entregaban, básicamente. Vamos a simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera. En el primer experimento que hizo Stanley Miller, él también consideró la presencia de oxígeno. Posteriormente, al
a que él presentara pues su tesis doctoral y un artículo derivado de la misma, alguien le sugirió que según hallazgos nuevos, fósiles de la pues donde se puede deducir la composición de la atmósfera primigenia, es decir, antes de la vida, de la aparición de la vida, se creía que no había oxígeno. Entonces, él lo que hizo fue repetir su experimento y obtuvo algo muy similar. Atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Ni siquiera una semana. Al tercer día él ya había notado el cambio sustancial de coloración de todo el sistema reactivo. Solo con 3 días, ¿sí? Y él lo que hizo fue, bueno, él no paró el experimento, sino que él lo dejó. Él lo dejó correr. Un experimento de qué, una semana, básicamente, y ya con eso él, comillas, evacuó su tesis doctoral. Mucho suertudo, ¿no? En cambio, uno se tiene que matar haciendo un montón de experimentación, pero bueno. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance. No solamente se encontraron aminoácidos, sino que también se encontraron lípidos. Se encontraron... ¿Qué más? No recuerdo más, pero básicamente se encontró todo lo que se necesita ¿para qué? Para construir membranas celulares y básicamente el primer paso, como lo decía allí en el video, de obtención de la vida como tal. Fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación que hoy se conoce como química prebiótica. Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuentes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Urey? El experimento de Miller-Urey fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Urey es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobable. Sí se dieron cuenta de lo que pasó con el experimento de Stanley Miller. O bueno, lo que causó. Es como mera revolución en ese momento, ¿no?
Pues eso cambió el pensamiento de, digamos así, de muchas cosas, profe, ¿no? Exactamente, es que se logró hacer la conexión entre todos los químicos que se creía que carecían completamente de vida con la vida misma. Se hizo esa conexión. Eso, claro, eso generó un revuelo ni el berra con la comunidad científica y sobre todo entre creyentes y religiosos. Mejor dicho. O sea, porque esta gente básicamente se rasgó las vestiduras y cómo así que la vida se puede generar de forma espontánea de la nada, ¿cómo es eso? ¿Cierto? Pero es que eso ya está demostrado y eso dio, como lo comentaban ahí en el video, eso dio cabida precisamente a una rama completa de la ciencia. ¿Listo? Que se encarga precisamente de explicar cómo se pudo haber originado la vida aquí en el planeta Tierra. Entonces, ese experimento de Stanley Miller pues dio paso a una teoría que trataba de explicar cómo se originó la vida aquí en la Tierra, ¿cierto? Posteriormente ¿con qué? Con lo que hizo o con los hallazgos que encontró este señor Cyril Ponamperuma, que fue quizás el primer científico que registró la presencia de aminoácidos y algunos otros componentes básicos para la vida provenientes precisamente de meteoritos. A partir de estos resultados, de estos hallazgos de este señor, se dio o se planteó otro posible origen para la vida aquí en el planeta Tierra. ¿Listo? Como dato adicional, que yo creo que esto ya se los había comentado, pero igual se los voy a volver a decir. Por allá en 1953, dos ingenieros, James Watson y Francis Crick, estos dos señores no solamente se encargaron de hacer la primera secuenciación en la historia de la humanidad del ADN, sino también que hicieron la máquina para hacer esa secuenciación. Claro, al fin y al cabo pues fueron ¿qué? Ingenieros. El caso es que si ustedes me lo preguntan, ese desarrollo por sí mismo valía un premio Nobel. ¿Por qué no se los dieron? Porque eran ingenieros. Así de sencillo. Lo que pasa es que este asunto del Nobel, eso solamente se lo dan a personas que hayan estudiado, y abro comillas, ciencias puras. Yo no sé de dónde se sacan eso, pero bueno. Bueno, ¿qué más? Pues muchachos, a ver, al igual que los carbohidratos, los aminoácidos poseen la tendencia a formar cadenas de aminoácidos, ¿listo? Que hoy llamamos péptidos y o proteínas, ¿vale? A través de la formación de un enlace muy especial llamado enlace peptídico, ¿listo? Sucede que a partir de básicamente 20 aminoácidos que son alanina, cisteína, asparagina, glutamina, glicina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, serina, prolina, treonina, triptofano, valina, tirosina, que son aminoácidos básicos, ácido aspartico, ácido glutámico, perdón, me equivoqué. El ácido aspartico, el ácido aspartico, el ácido glutámico, básicamente son aminoácidos de comportamiento ácido. Por su parte, la histidina, la arginina y la lisina son aminoácidos que tienen comportamiento básico. ¿Listo?
Les decía que a partir de estos 20 aminoácidos se pueden sintetizar cualquier péptido, cualquier proteína, cualquier enzima en el cuerpo. ¿Listo? Por eso es que son tan importantes. Vale. ¿Qué más? Bueno, ya les había comentado esto, el comportamiento anfotérico de los aminoácidos, la clasificación según su estructura. También les había comentado, bueno, aquí está algo que comentaba ayer Andrés. Listo. Este asunto de la configuración de DIL que habíamos visto ¿para qué? Para los carbohidratos también se puede aplicar para los aminoácidos. ¿Listo? Y es que a partir de la proyección de Fisher se puede identificar en qué lado queda en la misma el NH2, claro, conservando el ácido carboxílico arriba. ¿Listo? Esa es la condición, y que el resto de la estructura quede abajo. Entonces, si el grupo de NH2 queda a la izquierda, entonces decimos que tiene una configuración L. Pero si queda... Ahora hagámoslo con el negro. Pero si queda a la derecha, entonces decimos que tiene una configuración D. Entonces por ejemplo, tiene una configuración D. El mismo principio se puede aplicar también a aminoácidos. ¿Listo? Bueno, que yo les decía que con excepción de la glicina, ¿qué pasa con la glicina? A ver, devolvamos. Vale, acá. Les decía que todos los alfa-aminoácidos son moléculas quirales. ¿Por qué? Porque el carbono alfa, es decir, donde se enlaza el grupo amino, ese carbono es un carbono quiral, sí o sí, con la excepción de la glicina. ¿Por qué? Porque esta jovencita pues tiene 2 átomos de hidrógeno enlazados a ese átomo de carbono, el carbono alfa. Entonces, con ello descartamos la quiralidad entonces de la glicina. El resto de alfa aminoácidos, que si no lo notaron, todos estos 20 aminoácidos que les mostré, todos son del tipo alfa. Todos. ¿Listo? Todos estos alfa aminoácidos entonces son quirales con excepción de la glicina. A ver, ¿qué más podemos comentar? Sí, que es que hay 11 aminoácidos que son conocidos como aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque es que en los ribosomas no se pueden sintetizar, así de sencillo. ¿Listo? Bueno, como dato adicional, no todos los ribosomas cumplen las mismas funciones bioquímicas. ¿Listo? Porque todos sabemos, bueno, pues si no lo saben se los digo, en los ribosomas es donde se sintetizan cualquier tipo de compuesto que se necesite en la célula. Listo, que se necesita una enzima, listo. Entonces llega el ARN mensajero, es captado por el ARN transmisor, listo. Y este último se encarga del proceso de codificación de esa cadena de ARN mensajero en una cadena de péptidos, pues, ¿cierto? De aminoácidos, para poder sintetizar entonces una proteína, un péptido, una enzima, por ejemplo, ¿cierto? Que se necesita la síntesis ¿de qué? De un carbohidrato. Bueno, muy sencillo. Desde el ADN se codifican todos los ARNs mensajeros suficientes para promover la síntesis de las enzimas que se necesitan para la síntesis de ese carbohidrato. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y bueno, cuando estamos hablando pues de decodificación de cadenas de ARN mensajero, estamos hablando que eso ocurre netamente en los ribosomas.
Pero, a ver, dentro de una célula, dentro de una sola célula, hay muchos ribosomas. Y no en todos ellos ocurre ese proceso de codificación del ARN mensajero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que hay unos ribosomas que son activos a ciertas cadenas de ARN mensajero, hay otros que no lo son. ¿Listo? Porque imagínense el tamaño que debería tener un solo ribosoma para que cumpliera todas las funciones de codificación de ARN que se necesitan en una sola célula. Serían inmensos. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que no todos los aminoácidos pueden ser sintetizados en la célula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos aminoácidos, estos 11 aminoácidos, la arginina, la treonina, la lisina, valina, fenilalanina, el triptófano, la metionina, la histidina, la leucina y la isoleucina, todos ellos deben de estar incluidos en la ingesta diaria. Y ustedes se preguntarán cuál es la mejor fuente de aminoácidos. Pues allí les estoy haciendo la sugerencia. Les estoy dando el mensaje subliminal. La mejor fuente de aminoácidos conocida actualmente son los vegetales, son las plantas. Por eso la mamá tenía mucha razón, aunque no sabía de química orgánica, tenía mucha razón al respecto. Cómase la ensalada, cómase los vegetales, porque es que esa es la mejor fuente de aminoácidos. ¿Listo? ¿Qué pasa con las fuentes animales? Preguntarán ustedes en su silencio. Pues resulta que las fuentes de proteína animal carecen de algo que sí tienen las fuentes de proteína de origen vegetal. Y es que los vegetales son en cuanto a los procesos de síntesis de aminoácidos, son muchísimo más juiciosos, son más rigurosos, esa es la palabra, a la hora de sintetizar un aminoácido. ¿Por qué? Ya antes había comentado que los alfa-aminoácidos son moléculas quirales. Y si son quirales, pues tienen su carbono quiral tiene una rotación específica. ¿Listo? Puede ser R o puede ser S. Resulta que solo una de las dos le aporta a ese aminoácido en particular las propiedades bioquímicas propias de ese aminoácido en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando alimentamos, por ejemplo, el ganado porcino, el ganado vacuno o el ganado o bueno, los pollos? ¿Qué pasa cuando los alimentamos con suplementos sintéticos? Listo, para que desarrollen mayor masa muscular, crezcan más rápido y de esa manera su estancia en la granja sea la menor posible. Pues pasa y sucede que el uso, y por eso es tan controlado el uso de esos suplementos alimenticios de origen sintético, y es porque en ellos encontramos aminoácidos que no tienen la rotación en su carbono quiral, no la tienen, la tienen inversa a la que encontraríamos en un aminoácido proveniente de un vegetal, por ejemplo. ¿Listo? ¿Eso qué puede causar a la larga? Puede causar que esos aminoácidos con esos centros quirales cuya rotación no es la correcta, puede causar que esos aminoácidos no cumplan las funciones bioquímicas que deberían. ¿Listo? Sino que hacen otras funciones bioquímicas. Y eso puede conllevar a la aparición de enfermedades de muy difícil diagnóstico. ¿Listo? Que a no ser que uno tenga la suerte de toparse con un médico que ya haya tratado ese tipo de desórdenes, se los aseguro,
el diagnóstico va a estar completamente errado. Así de sencillo. ¿Listo? No les estoy diciendo que se vuelvan veganos. ¿Listo? Ya ayer hablamos, anoche nada más hablábamos acerca de las dificultades que tenemos desde los carbohidratos, desde los lípidos, de volverse completamente vegano. ¿Listo? Pero eso sí, pues hay que ser moderados. Hay que ser moderados, muchachos. Eso es lo que les estoy diciendo de fondo. Bueno, entonces les decía que los aminoácidos tienen la tendencia a formar cadenas de los mismos. ¿Listo? A través de la formación de lo que se llama como enlace peptídico. ¿Listo? Ese enlazamiento entre aminoácidos ocurre precisamente durante el proceso de decodificación de las cadenas de ARN mensajero, mediada precisamente por el ARN de... ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Alguien que me acuerde. Porque son ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transcripción. Bueno, muchachos, ¿se me durmieron? No, profe. Lo alcancé. No, profe. Bueno, entonces ahí es donde ocurre la formación del enlace peptídico. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, pues el enlace peptídico no es el único tipo de enlazamiento que ocurre entre aminoácidos. También está la formación de los puentes disulfuro, que ocurre únicamente entre unidades de cisteína. ¿Listo? Solo ocurre entre la cisteína. ¿Listo? ¿Eso qué sentido tiene? Pues se los voy a mostrar. ¿Cómo es que se llama la hormona encargada del control de los niveles de glicemia en sangre? ¿Cómo es que se llama eso, chico? ¿Sí ve que sí están dormidos? Es la insulina. A ver, que yo necesito una imagen de la insulina para mostrarles esos puentes disulfuro. Bueno, allí está, pero no está muy grande. Estructura. Véalo acá. Aquí se ve. Listo. Miren que entre esta cisteína y esta cisteína hay un puente disulfuro. Entre esta cisteína de acá y esta otra de acá hay otro puente disulfuro y acá se forma otro puente disulfuro. La insulina básicamente son dos cadenas de aminoácidos que se enlazan entre sí a través de la formación de dos puentes de disulfuro. Listo. Tengo entendido que la cadena A, que sería esta de acá, esa está fija en cualquier forma de insulina. La que sí puede cambiar en composición es la cadena B. Y de ahí que tengamos actualmente en el mercado insulina humana, insulina porcina, insulina no sé qué, insulina no sé qué, insulina no sé qué. Listo. Hay un montón de diferentes tipos de insulina. Y todas ellas cambian en la composición de la cadena B. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces ya cuando estamos hablando pues de cadenas de aminoácidos, entonces debemos de hacer una clasificación entre ellas. ¿Listo? Y esa clasificación se basa en la masa molecular.
Si esta misma E es inferior a un valor de 5000 gramos sobre mol, entonces decimos que se trata de un péptido. Pero si su masa molecular oscila entre 6000 y 14 millones, háganse ustedes una idea de una proteína que pese eso, o que tenga esa masa molecular, entonces ya estamos hablando de una proteína, ¿listo? Entre las proteínas hay una subfamilia muy especial que son las enzimas. A las enzimas les debemos la existencia de casi cualquier reacción que ocurre dentro de las células. La gran mayoría de ellas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Bueno, hablemos de la clasificación de las proteínas o de las cadenas de aminoácidos en general. ¿Listo? Las podemos clasificar según su composición química. Según eso, entonces hablamos de proteínas simples o conjugadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que al hidrolizarse, listo, una proteína simple solo nos dará una mezcla de un montón de aminoácidos, listo. Pero si usted aparte de los aminoácidos comienza a notar algo extraño, algo diferente a ellos, entonces ya estamos tratando o ya estaríamos tratando con proteínas conjugadas o péptidos conjugados, ¿listo? Eso extraño que puede ser un lípido, se puede tratar de un carbohidrato, se puede tratar de un metal, entre otros, ¿listo? Por ejemplo, proteínas simples, es el caso de la insulina, la ribonucleasa, la oxitocina, la bradiquinina, por ejemplo. ¿Listo? Casos, por ejemplo, de proteínas conjugadas. Es el caso de las glicoproteínas, las nucleoproteínas, las lipoproteínas y las metalproteínas. ¿Listo? Las glicoproteínas, como es el caso de la gamma globulina, cumplen una función en la membrana celular muy importante, y es que gracias a ellas es que por ejemplo, una bacteria se puede adherir a la superficie de una célula para poderla, ¿para qué? Para poderla consumir o poder llevar a cabo pues sus funciones infecciosas, por así decirlo. ¿Listo? Entre la nucleoproteína encontramos los ribosomas y encontramos los virus. ¿Listo? Entonces, según esta clasificación, ¿un virus qué es? Es básicamente una proteína. ¿Listo? Que adentro suyo pues tiene un montón de material genético, y después de infectar una célula, ese material se replica y genera pues más virus. ¿Listo? Tenemos también las lipoproteínas, y entre las metalproteínas tenemos una muy especial que es la hemoglobina. ¿Listo? Hay varios tipos de hemoglobina, por si no lo sabían. ¿Listo? Está la hemoglobina en nosotros, que tiene hierro como metal complejado. Está la hemoglobina de los insectos, de los artrópodos, que en lugar de hierro tiene cobre. ¿Listo? Aquí hay algo muy particular. ¿Listo? Y es lo siguiente. En cuanto al transporte y absorción de oxígeno, el hierro es muchísimo más eficiente que el cobre. Listo. Gracias a eso es que básicamente los insectos no pueden crecer, o los artrópodos en general, no pueden crecer más allá del tamaño que tienen actualmente. Pero sí he de decirles que por allá, por ejemplo, en el Carbonífero, donde el contenido de oxígeno atmosférico no era del 20% como lo tenemos hoy en día, sino que era cercano al 35%. Eso le dio la facilidad a los artrópodos de crecer mucho.
tanto como que existieran libélulas, ¿cómo era que se llamaban? No eran las citanomilas, no. Eran no, tampoco eran las artroplueras. Bueno, se me escapó el nombre. Tener, por ejemplo, que existieran libélulas con una envergadura de más de 1 metro, por ejemplo. Imagínense ustedes. O que hubieran 100 pies de 2 metros de largo. Listo, que hubieran escorpiones de 1,5 metros, casi 2 metros. Y cosas así por el estilo. Vale. Todo gracias a un incremento en el contenido de oxígeno atmosférico. Vale. Bueno, ¿qué más? También hay otros tipos pues, de hemoglobina. Hay muchos tipos de hemoglobina, muchachos. Las proteínas también se pueden clasificar según su función. ¿Listo? Según esto, entonces podríamos estar hablando de proteínas estructurales, como es el caso del colágeno y la queratina, que componen tendones, la piel, el pelo, las uñas. ¿Listo? Tenemos las enzimas. ¿Listo? Que básicamente las enzimas son las que llevan a cabo, son las que median las reacciones dentro de la célula, ya se los había comentado. Un ejemplo particular, la ADN polimerasa, que se encarga del proceso de replicación y reparación del ADN. ¿Listo? Sin embargo, la función de la ADN polimerasa no es perfecta. ¿Listo? Y cada tanto pues hay errores en la codificación del ADN y eso causa pues mutaciones. ¿Vale? Están las proteínas de transporte, como es el caso de la hemoglobina, que básicamente transporta oxígeno y CO2. ¿Listo? Ambos, oxígeno y CO2. Están las proteínas contráctiles, como es el caso de la actina y la miosina, que gracias a estas proteínas pues se pueden producir los movimientos de contracción y relajación en los músculos. Están las proteínas protectoras, como es el caso de los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos hay? Muchos. Listo. Hay básicamente, bueno, sí, hay muchos tipos de anticuerpos. Hay unos que se especializan ¿en qué? En la detección ¿de qué? Híjole. Que se me están olvidando todos esos términos hoy. Bueno, en fin, hay muchos tipos de anticuerpos. Están las hormonas, listo. Como por ejemplo el caso de la insulina, el caso de la bradiquinina. La insulina regula el contenido de glucosa en sangre. La bradiquinina ayuda a la regulación de la presión sanguínea. También están las toxinas, listo, que las encontrábamos, por ejemplo, en el caso de del veneno pues, de las serpientes, listo. Y toxinas hay de muchos tipos, listo. Están las hemotoxinas, están las hepatotoxinas y así, están las neurotoxinas. Todo depende del sitio pues, de acción de la toxina como tal. Según la estructura, podemos identificar varios niveles en las estructuras pues, de las proteínas. Tenemos la estructura primaria, que nos da cuenta pues, del tipo y la forma de enlazamiento pues, entre los átomos que conforman pues, la estructura de una proteína. Tenemos la estructura secundaria que nos da cuenta de la forma en que se disponen entre sí los diferentes aminoácidos que conforman pues, la estructura de una proteína. Tenemos la estructura terciaria, dentro de la cual o gracias a la cual podemos hacer una tercera clasificación de las proteínas. Listo. Que según la estructura terciaria, las proteínas pueden ser
globulares o pueden ser fibrosas. ¿Listo? Si tienen la forma de una pelota, entonces decimos que se trata de una proteína globular. Pero si tiene una forma preferentemente alargada, entonces decimos que se trata de una proteína fibrosa. ¿Listo? Y también está la estructura cuaternaria, que aparece cuando dos o más proteínas diferentes se asocian. ¿Listo? Ya sea utilizando como eje central un metal complejado o a través de la formación de puentes disulfuro, como es el caso pues de la insulina. ¿Listo? Y como dato curioso, ya para terminar este tema, la estructura de los ribosomas se la debemos, bueno, la que conocemos hoy en día, se la debemos a un científico de origen hindú, listo, que por allá en el 2009 pues le dieron el premio Nobel debido pues a su aporte. Listo. Bueno, muchachos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos ahorita en Discord. Cierto que yo ya les asigné qué es lo que se debe hacer para la cuarta entrega, ¿cierto que sí? Yo creo que eso lo hice la semana anterior. No, sí, señor. Ya nos entregó las moléculas y todo con los Bueno, y en diferentes general, ¿cómo van con cosas. eso? ¿O no van todavía? Pues han podido adelantar algo. Sí, Pues, profe, ahí vamos. yo puedo hacer un punto de que me toca a mí, pero el otro tengo ahí dudas. Bueno, entonces ahorita conversamos. ¿Listo?